Esto es Gente Común. Muy buenas tardes, noches, días o momento en el que usted nos vea o nos escuche por las diferentes plataformas digitales. Soy Paco Insunza y hoy vamos hasta Argentina, vamos hasta Rosario, que es una bellísima ciudad que yo no he tenido la oportunidad de conocerla, espero algún día, ¿no? Tuve la suerte de visitar la capital, pero bueno, eso justamente ahora con la tecnología podrán ustedes ver ese lugar increíble y es donde hoy nos escucha y estamos en contacto con un maestrazo que yo admiro bastante su obra. Él es Eduardo Rizo, esto como decíamos Gente Común. Siempre la pregunta más importante es, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien por aquí y bueno, un placer estar en contacto con ustedes. Podemos afirmar el placer de poder estar un momento contigo porque sabemos que eres alguien que labura muchísimo y que, bueno, algo de lo que vamos a estar compartiendo hoy es parte de ese oficio porque yo te considero, además de artista, por las entrevistas que he visto, por los trabajos que sigo, me parece que eres alguien que está entregadísimo a esto de una manera, no quiero decir solamente disciplinada, sino también dentro del campo de lo expresivo. Pero la primera pregunta también ya empezando de una manera formal y a conocerte más, Eduardo, ¿por qué historietista y no doctor, cirujano, futbolista? ¿Por qué eso? Seguramente porque lo que me enamoró fue el cómic cuando lo vi por primera vez. Desde luego, un paso, si se quiere, natural fue querer dibujar mis propios cómics. Así que nada, era cuestión de probar. Yo creo que todo joven se debe probar, debe tratar de hacer lo que cree que lo va a hacer feliz. Total, para dar marcha atrás siempre hay tiempo, sobre todo cuando sos joven. Así que bueno, yo me di esa opción de probarme y nada, salió bien, por suerte. Si no, hubiera elegido alguna otra carrera, sin duda. Le agradecemos a la suerte que haya sucedido de ese modo para que seguimos tu obra. Y bueno, también sobre todo, yo creo que aquí se le voy a sumar, creo yo que tiene que ver eso, tus papás, ¿no? Porque de alguna forma a veces uno elige cosas y dicen, ¿sabes? ¿Estarás seguro? ¿No crees que a lo mejor deberías hacer otra cosa y hacerte astronauta? Yo creo que en tu casa fue así, te apoyaron. Sin lugar a dudas, eso es fundamental. Sobre todo, bueno, ahora ha cambiado un poco ese mandato social, pero en aquella época, no te digo que todavía seguía mi hijo el doctor, pero sí querían que uno tuviera un título, por lo menos para defenderse en la vida. Y bueno, después con los años, uno se dio cuenta de que muchos de esos títulos a veces no sirven para mucho y realmente se siente frustrado por seguir ese mandato. Por suerte mis padres me dejaron hacer. Por supuesto no me pudieron ayudar demasiado en la parte económica. Me dieron un tiempito, un plazo muy corto, pero eso me sirvió para mí. Fue la ayuda que yo necesitaba, la primera marcha para arrancar. Ese apoyo emocional que es fundamental, ¿no? Para cualquier cosa que quieras hacer y sobre todo no hay pie. Sí, fundamental. Bien, pues tú empezaste muy, muy joven a publicar y no lo digo como diciendo que fuiste específicamente un privilegiado, pero sí tuviste esa suerte de publicar bastante joven a los 19, más o menos 19, 20, que es donde he estado siguiendo la pista. 22 años. 22 años. Muy bien, ahí era donde... A los 19 llegué recién a Buenos Aires. 2 años después estaba publicando. ¿Y ahí cómo va? Entonces eso también me interesa porque llegaste a los 19 y tuviste ahí una especie de lapso entre llegar, supongo que eso fuiste a Buenos Aires, llegar y luego publicar, ¿no? Ya coronar ese esfuerzo. ¿Qué pasa? Que yo cuando llegué a Buenos Aires no sabía hacer historietas, o sea, dibujaba, era un dibujante mediocre, me faltaba mucho, sobre todo en la parte de figura humana que hoy ya no se tiene tan en cuenta como en aquel entonces, pero no sabía hacer historietas, así que sí tuve la suerte de que me aceptaran en una de las editoriales grandes de aquel momento y me enviaran como asistente de un dibujante para comenzar con el oficio. Bueno, esa fue las primeras armas con las que pasé. Circulaban ahí los 80s, 90s, quiero pensar en tu desarrollo general y entiendo, me imagino que sería la historieta argentina o un poco la europea. ¿Qué fue lo que vos tenías ahí a la mano? Porque también en los 80s, 90s era cuando reventaba por ahí la DC y la Marvel que empezaron a llegar a todas partes y tú venías por otra vereda, pero me presiento que tenías un acceso a otro tipo de obras, ¿no? Sí, en verdad era la historieta nacional argentina y comenzaban a llegar algunos trabajos de parte de Europa.
Sí. que aquí se publicaban a través de una revista mítica que se llamaba Fierro, y bueno, eso de alguna manera nos abrió la cabeza a muchos de los jóvenes que no solo dibujábamos, sino que también leíamos en aquel momento. Yo no tuve mucho interés en el mercado americano en aquel entonces. No me interesaba, sé que había ya propuestas de parte de los superhéroes, se estaba publicando, llegaban creo que a través de Editorial Novaro desde México, pero no me interesó en aquel entonces. Y además creo que se formaba, ya tenía bastante tiempo, ¿no? La historieta argentina. Yo tuve la suerte de estar un tiempo por allá y tuve la virtud de estar un rato con Oswald. Entonces estuve ahí en la escuela en Garacochea y me daba cuenta yo que venía de México, que siempre estuve pegado a la historieta norteamericana, y aunque habían cosas que se hacían por acá y llegaba Mafalda y tal, pero cuando yo llegué ahí, más allá de las clases que tomaba con Oswald y muchos amigos que les mando un saludo, que por aquí nos estaban viendo, saludo a Diego, me di cuenta que la manera en la que se veía la historieta en Argentina era muy distinta, y me sentaba incluso ahí en los recesos con Oswald y con Garacochea, y como era yo el mexicano, me sentaban ahí y me explicaban algunas cosas de curioso, y noté eso, ¿no? Que era una historieta muy distinta. Sí, totalmente. Como te decía, nosotros venimos más apegados a lo europeo. De hecho, los grandes maestros que surgieron aquí, casi en simultáneo con esos maestros que habían dejado esa Europa de miseria y de hambre después de la guerra, posguerra, para venir acá a ser parte de su historia, de lo que querían llevar adelante. Algunos de ellos, como Pratt, por ejemplo. Sí. Hubo Pratt una lección de italiano. Y bueno, eso de alguna manera armó un vínculo muy estrecho con lo que se estaba produciendo en Argentina. Por eso no se miraba tanto lo que se hacía en Estados Unidos. Bien, y como no quiero quitarte demasiado tiempo, trataré de compactar esta oportunidad que nos das. Pues ahí nos vamos a los Estados Unidos cuando ya comiences a integrarte al mercado. Y algo curioso, me parece curioso, que es de las primeras cosas que trabajas en los Estados Unidos, tiene que ver con la ciencia ficción, que quizá no sea algo de lo que comúnmente te desarrollabas, pienso yo, en tu quehacer de la historieta, ¿no? Porque comenzaste ahí con Alien y algunas cosas de heavy metal. Llegar a ese lenguaje. No te equivocas, y tampoco me gustaba la ciencia ficción. Porque yo creo que para hacer ciencia ficción tenés que conocer muy bien. Digo, siendo profesional, uno cuando se aboca a un tipo de género, tiene que conocer muy bien de lo que está trabajando. En el caso de Alien, la ventaja que yo tenía era que me daban información de por qué estaba haciendo la adaptación de la película. Entonces, todo lo que tenía que ver con las naves, las armas, estaban hechas. No tuve que inventar nada. Entonces, bueno, eso me ayudó, por cierto, muchísimo. En el género que sea, Eduardo, ¿qué tanto tiempo le dedicas a la documentación? Porque eso noto yo, que me toca dar clases con algunas alumnas y alumnos. Digo, todo bien, cuando uno está joven tiene todo ese ímpetu y tal, pero como que no entra en su quehacer de oficio el documentarse, como que piensa que todo sale de una evocación imaginativa primigenia, y la documentación es importante. ¿Qué tanto consideras tú o qué tanto le dedicas a la documentación? Supongo que según el proyecto, ¿no? En mi caso, y por ser dibujante que tiene un estilo más realista, sí, te presto muchísima atención, muchísimo. Si yo tuviera un otro tipo de dibujo, algo más funny, más salvaje si se quiere, quizás no le tendría que documentarme tanto. Porque vos has visto alguna historia, como la he visto yo, donde, no sé, con un dibujo muy funny te hacen un auto, por ejemplo, un coche, y lo hacen cuadrado, no importa. Si tiene un diseño, no tiene un diseño, si representa una marca, una época, eso no le importa en absoluto. Y a lo mejor queda bien. Ahora, si querés hacer una buena historia, hay que prestarle atención a la documentación. Okay. Todo tiene que funcionar. No sé, un auto en una época, ¿qué tiene que ser de esa época? No se puede hacer línea cuadrada en la época de los 40. Era muy redondeado, bueno, los 50, muy redondeada la forma. Y bueno, no mismo un coche de los 40 que en la actualidad. Entonces, esas cosas me parece que son importantísimas para que la historieta prospere, se enriquezca, de alguna manera quede como algo bueno, algo que vos y el lector era conveniente volver a releer cada tanto. No se transforma en un clásico cualquier historieta. Tiene que tener ese valor agregado. Si hablamos de documentación, como podemos hablar un montón de otras cosas, y hay que prestarle atención, sin duda.
Por supuesto que no es nada más el dibujo. En las clases en ocasiones abordamos algunos de tus trabajos y yo soy muy fanático del alto contraste, ¿no? Entonces trabajamos o vemos algunas cosas de tu laburo y o de Frank Miller o de Chris Samney. No sé si ubicas a este joven, es mucho más joven, ¿no? Es un dibujante de la Marvel. Chris Samney, buenísimo, si tienes la oportunidad de echar ahí ojo. Le voy a prestar atención. Trabaja alto contraste y en tu caso y en el de él, en el de Frank, pues ahorita es un tema aparte que la verdad podríamos hablar muchas horas de Frank Miller, pero en el tema de ustedes dos, he visto que el dibujo y está enfocado al realismo, como bien lo decías. Cuando uno elabora el alto contraste y estás en la página o en una viñeta, ya sea un pin-up, por ejemplo, hay ocasiones que, voy a poner un ejemplo al aire, ¿no? Un edificio y un coche y alguien parado de delante del coche, y a veces a los alumnos como que les cuesta tener que dibujar todo el edificio, todo el coche y el personaje y luego dividir por planos y dicen, uy, pero puse todo el edificio en una sombra enorme para que hice todas las ventanas y las terminé parchando en una masa negra que era en función de la composición, ¿no? ¿Consideras que tiene que ser así o vos ya tienes como una referencia donde dices, este edificio sé que solo va a salir este cachito y solo dibujo aquí y ya sé que todo esto es una placa negra? ¿Es así o es más elaborado? ¿Cómo es? Eso último. ¿Sí? Eso último. Mira, yo tengo un concepto. Sí. Para hacer historieta hay que pensar mejor y dibujar menos. Así que yo focalizo donde quiero que se vea la acción o lo que el ojo necesita ver en detalle. Sí. El resto tiene que difuminarse de alguna manera, ya sea en negro, en una mancha o en blanco, lo que sea. Yo parto bajo ese concepto. Y además, mi manera de construir también parte de un concepto de figuras geométricas, parte desde ahí. Entonces, lo vas a ver todo el tiempo. Si dan clase, tienen un taller, fíjense porque hay todo tipo de figuras geométricas en forma de iluminar, de enfocar. Sin duda. Entonces, digo, a lo mejor a veces uno lo usa como profesor, pero qué mejor que lo diga el maestro, ¿no? Rizzo, y que me crean cuando a veces uno lee las obras de algunos autores. Y bueno, ya para pasar un poco a tu obra o volver a esa parte, tengo por acá Johnny Double, que es una de las primeras obras que tuviste, que por cierto esta la compré en una librería en Buenos Aires, la compré de saldo porque andaba ahí de vago y me la encontré. Entiendo que es como me corregirás, como la primera ocasión, el primer momento en el que vos con Azzarello ya comienzan como a encaminarse, ¿no? ¿Cierto? Sí, fue la idea de nuestro editor en aquel momento. Brian ya había vendido un poco la idea de 100 palas a Vértigo, pero no había dibujante. Y en ese momento el editor era Axel Alonso, le gustaba mucho lo que yo hacía y creía que era el ideal para ese trabajo. Pero claro, no nos conocíamos personalmente, yo vivía en Argentina, él en Estados Unidos. A ver cómo podíamos armar ese equipo era un desafío. Bueno, pues ese trabajo Johnny Double nos permitió hacerlo. Incluso uno lo ve y pareciera un pin-up o algo anexo a 100 balas por la estética, por el lenguaje, por la manera de hacerlo. Y me parece, ¿no?, que eso ya les hizo un matrimonio que entiendo que es fructífero hasta la fecha. Porque incluso por acá está Moonshine, que acá nada más han publicado hasta el segundo tomo, creo que van por ahí en el 5. Entiendo que igual en esta obra ya va encaminada como para cerrar, ¿no? Alguna vez vi algo al respecto, Moonshine. Ya está cerrada Moonshine. Ok. En Estados Unidos se terminó de publicar. Creo que el año pasado, está por salir ahora un integral y de hecho con Brian estamos trabajando en una nueva historia que va a salir por una nueva plataforma editorial. Bueno, totalmente distinto va a ser a lo que venía haciendo, porque en verdad como que necesitaba renovarme, me aburría de verme haciendo lo mismo, siempre blanco y negro, así que retomé algo que había hecho en parte con Cabo Astrillo, un guionista argentino fallecido ya, sí. Pero habíamos comenzado a hacer una historia que quedó trunca por su fallecimiento y yo allí estaba haciendo programa nuevo. Sí. Y entonces, bueno, ahora me di la oportunidad de volver, de retomar eso, pero esta vez con un western. Okay. O sea, vamos a hacer un western a color a mano. Que he visto unos trabajos, incluso por aquí lo tengo, ¿no? El que hiciste con Paul Dini, que fue el de... Sí, pero eso, bueno, nada comparado con él. Bueno, pero la pregunta iba... Son pruebas que yo voy tirando, son pruebas que estoy
yo vivo, trato de superar, me gusta renovarme, me aburre cuando hago todo el tiempo lo mismo, así que espero que cuando salga guste, simplemente. Seguro sí. La pregunta va más por el lado de cuando ya, ahorita que hablamos de la tinta y del alto contraste, ¿ya trabajar con color te mueve algún chip como para poder ser efectivo en la narrativa o no es tan distinto? No, la narrativa no es tan distinta, pero sí tengo que cambiar ese chip que vos decís de blanco y negro a color. Porque sí tengo que trabajar para pensar en el color. Una vez que uno integra el chip, ya el ejercicio lo va llevando. Así es. No es tan difícil. A veces uno piensa, cuando sigue la obra de alguien, que los materiales que usa esa persona que uno admira son, no sé, un pincel de un camello siberiano súper especial. ¿Qué materiales utilizas? Supongo que son comunes, ¿no? ¿O no? Exactamente, muy comunes. Lápiz, papel, para hacer blanco y negro, uso unas microfibras de marca Stadler o Micron, sí, de Botnet. No uso más de 2 o 3 números, un 02, 03, 05, ya estoy. Y después se rellena uso mucho Sharpie, y si son pleno negro, bueno, un Sharpie más grueso, o tinta china, que por supuesto mezclo, porque generalmente la tinta china viene muy diluida, así que trato de mezclarlo con alguna tinta para que quede un negro más contundente, pero eso es trabajo de asistente, no lo hago yo. Esa parte es buena, me gustaría abordarla. Yo la tenía preseteada para preguntarte este trabajo del asistente, porque vos fuiste en algún momento también asistente, ¿no? Trabajaste y eso creo que te da también otra manera de entender el oficio, ¿no? El ser asistente. En realidad, mira, yo he tomado asistente desde que tuve que empezar a hacer muchas páginas, en aquel momento para el mercado italiano. En un momento tengo que pasar de hacer entre 15, menos de 20 páginas a 44 páginas por mes. Y eso me demandó tomar asistente. No había forma de que yo pudiera hacerlo solo. Entonces me dije a mí mismo, bueno, tomo asistente, pero ¿para qué? ¿Para que me ayude solamente a mí? No, me parece que lo ideal sería que ellos también aprendan un poco trabajando conmigo. Claro. Entonces lo tomé con la intención de que ellos sigan de esto como su profesión. Y así fueron pasando varios asistentes, de los cuales la gran mayoría está trabajando hoy profesionalmente. Por suerte, para mí, para orgullo mío también. Increíble. Y los tomo con la idea de que no estén por un plazo demasiado tiempo conmigo, porque la carrera de asistente no existe. Entonces, bueno, mi intención es que ellos vuelen por sí mismos en algún momento. Pero bueno, después depende de cada uno, que pueda estar menos o más tiempo. Como siempre digo, en la pared, la altura de la pared se le pone uno mismo lo que quiere saltar. Claro. Y en ese caso, en el tema de trabajar mucho, entiendo que debe de ser trabajar con diversos proyectos. ¿Cuál es tu relación con las editoriales? ¿Debe haber unas más complejas que otras? ¿O vos que ya pagaste derecho de piso porque has laburado un montón, ya como es más selectivo? ¿Cómo es? A ver, el día de hoy yo ya elijo los proyectos. Cada tanto hago algo para alguna, por ejemplo, DC. Con DC, cada tanto tiempo, porque me invade con proyectos todo el tiempo, a lo que le digo que no. ¿No? O quizás quemé esa etapa y ya estoy trabajando, por supuesto, con Brian o con algún otro dibujante, guionista, si se quiere, de manera independiente. Es como que esa etapa donde las editoriales son importantes para lograr escalonamiento, ¿no? Donde vos te haces un nombre. Dice que a mí me sirvió mucho, me ayudó mucho estar dentro de DC, haber hecho algo para Marvel, lo cual agradezco, soy un eterno agradecido de esas editoriales y con todos tengo muy buena relación. Nunca me he tenido que ir dando un portazo. Siempre me han tratado bien. Entonces yo soy agradecido con ellos. Ellos también entienden que uno ya está en otro estadio. Y bueno, cuando uno se va diciéndole, mira, yo ya tengo este proyecto, no entienden de alguna manera, por más que insisten para insistir. Pero bueno, cada tanto hago algo para eso. No tengo problema con ningún tipo de editorial, ya sea europeas, americanas. No lo he tenido nunca, pero sí, lo he tenido. Una sola me tuve que ir, que es
una editorial italiana, sigue maltratando. Yo pensé que en algún momento esa editorial se iba a morir, porque realmente parece que está todo el tiempo desahuciada, y parece que se está yendo y sobrevive, maltratando más a los artistas, lo cual yo no acepté en su momento, y por eso me fui al mercado americano. Y bueno, ya no tenía relación cuando trabajaba con ellos, o muy pobre era la relación. Cuando me fui, nunca más la tuve. Bueno, pues habla de tu profesionalismo y habla de que, como decimos acá en México, en todos lados se cuecen habas, en todos los oficios siempre hay con qué empresas o con qué grupo de personas. Con algunos se trabaja excelente, con otros quizá no tanto. Y bueno, a ver, te aclaro. Sí. Garcas, como decimos nosotros, no sé cómo le llaman ustedes, sí, hay en todo el mundo. No porque sean de tal lugar o del otro, que sean un país organizado, no lo va a haber. Sí. Te puedo asegurar que no hay ni mucho. Entonces, de eso sí hay que cuidarse. A mí me lo han hecho. Sí. No me lo han hecho en mi país, me lo han hecho afuera. Pero bueno, uno aprende de estas cosas. Y bueno, hablamos de las editoriales, Eduardo. Algo que también me interesaría ya para antes de despedir, porque los que son autores, quienes se dedican a este oficio, pues obviamente también ven otros artistas y personas que están metidas en esta forma de hacer creatividades, le voy a llamar así. Le invito un ratito a hablar de Frank Miller. ¿Qué le parece de su desarrollo? Entiendo que como artista, ¿cómo lo considera en su campo evolutivo, su propuesta en la historieta? Porque mucho de lo que él tiene, es mi impresión, viene influenciado por el arte del manga y del cómic europeo, que luego se instauró en el cómic norteamericano. ¿Cuál es su opinión de Frank Miller? Sí, coincido con vos, que vine influenciado por esos lados. Incluso, porque me lo confesó, lo miró Alberto Breccia. Claro. Alberto Breccia es un gran maestro del blanco y negro, de donde yo básicamente también parto. Y cuando vi los primeros trabajos de Sin City, dije, caramba, ¿qué hombre no tuvo que haber visto Breccia? Y después, con el tiempo que nos conocimos y charlando, me lo confesó. Pero en realidad es como que miramos casi lo mismo artistas. Okay. También lo vio a Stern Poppy, a Moebius, y de hecho es uno de los pocos americanos, junto con algún otro. Viste que los americanos son de mirarse ellos mismos. Los americanos creen que pueden hacer historietas mirando a superhéroes, y no van a aprender nunca mirando a los superhéroes a hacer historietas. Pueden hacer superhéroes solamente, pero no a historietas. Totalmente distinto. Entonces, bueno, Frank Miller es uno de esos artistas que miró otras cosas para llegar a hacer lo que hizo, por supuesto, y está haciendo. Para mí es un grande, porque además, aparte de ser un muy buen narrador gráfico, no sé si es buen dibujante, muy buen narrador gráfico, pero hace unos guiones tremendos. Entonces, bueno, alguien que está más allá de ser un dibujante. Sí, a esa parte quería llegar porque he tenido ahí conversaciones con amigos y amigas, pues también son seguidores de la historieta, y ya me han dicho algunos que Frank Miller ya está más allá del bien y del mal, ¿no? Porque en ocasiones ya sus últimos trabajos son como no tan estéticamente agradables, pero sabes que hay algo ahí que no puedes fabricar de otro modo, que no es con esa experiencia, ¿no? Exactamente, sí, son esas personas que ya tienen tal nombre que cualquier trazo, cualquier idea, cualquier concepto, la gente lo va a querer ver, porque está haciendo algo, está rompiendo. Entonces, bueno, para esta gente que rompe moldes, siempre hay puertas enormes abiertas. Bueno, yo aplaudo eso, desde luego. Sí, hace tiempo releí, porque lo he leído varias veces, me lo traje de allá, un compilado de Mort Cinder, ¿no? Hablando de Breccia. Y haciendo esa vinculación con Frank Miller, yo creo que 300 un poco está influenciado por la batalla de las Termópilas, que es uno de los episodios que hace ahí. No sé, me llega un poco esa idea de que a lo mejor lo leyó y dijo, a ver, voy a ir un poco con esta cosa antigua y de guerreros. Sí, es probable, pero bueno. Ya para perfilar, le voy a tener unos nombres, maestro, y usted si quiere nada más dar algunos adjetivos o extenderse lo que guste, pero el primero que tenía, que ya lo adelantamos, es el caso de Alberto Breccia. ¿Cuál es su que usted trabajó con él, no? Sí, maestros. No trabajé con él. Tuve la suerte de tomar un curso de 6 meses. Bien. De los cuales yo dibujé muy poco, porque me sentaba mientras el resto dibujaba, yo me sentaba a charlar con él, que de hecho más de una vez me echaban, porque, bueno, y sí, porque me decía, no, bueno. ¿Qué te pasa, Eduardo? A mí me interesaba porque era un libro abierto, entonces yo necesitaba absorber mucho de esos conceptos. Incluso
no solo en la parte, si se quiere, de la historieta, sino su mirada acerca de los mercados. Una persona que, bueno, tenía mucha casuística en esto y, bueno, me podía ayudar mucho. Y de hecho, fue Alberto Breccia quien me dio el empujón que yo necesitaba para abrirme con mi propio estilo dentro de la editorial que en ese momento yo estaba trabajando. Porque yo tenía miedo, digo, pero si yo ya le hago un cambio muy brusco a lo que estaban viendo, me van a echar. Se va a probar, tengo fe. Y bueno, probé y no me echaron, así que bueno, a partir de ahí no me pudo detener más nadie, pero bueno, me impulsó de alguna manera. Creo que tenía ese don de ayudar, que yo también ahora es lo que me interesa hacer con los jóvenes, de ayudarlos a empujarlos un poquito para que desplieguen alas y puedan volar solos. A mí me sorprendía las primeras veces que veía trabajo de Breccia que experimentaba con la plástica, ¿no? No recuerdo en cuál, creo que una tema de una adaptación que hizo de Lovecraft, que vi, ahí fue la primera vez que yo lo vi, ¿no? Que eran huellas puestas en unas nubes y decía, aquí está experimentando unas cosas increíbles. Nada hecho, bueno, trabajo más viejo. Fíjate, en la batalla de las Termópilas, los soles están hechos con la chapita que tapaba la Coca-Cola, la mojaba en la tinta y te marcaba el sol. Él quería jugar, quería jugar. Y de alguna manera es lo que uno también trata de hacer para no aburrirse, ¿no? Si no jugamos con esto, no aprendemos a jugar, de hecho nos aburrimos, y si nosotros nos aburrimos haciéndolo, lo que transmitimos va a ser mucho más aburrido. Por supuesto. Bueno, no va a ser algo bueno. Estoy totalmente de acuerdo. Carlos Meglia, maestro. Y Carlos Meglia, gran amigo también, una pérdida enorme. Era un artista increíble. Pero bueno, lo fue, lo tuvimos, lo disfrutamos y bueno, nos quedamos con ganas de ver más de Carlos. Por suerte tuvimos bastante de su obra. Moebius. Bueno, también en su momento me abrió la cabeza. ¿Qué se puede decir? Lo que quería lo podía hacer, lo podía llevar adelante. No a la misma altura de Miller, porque Moebius era estéticamente muy bonito de ver. Miller no lo es, y por eso tiene que hacer su propia historia. Para él, mostrar su don en la narrativa. Entonces son distintos. Miller era más rock and roll, ¿no? Y a ver, Moebius necesita de tener alguien que le haga el guión atrás, porque si no, él varía, me gusta de variar. Varío sí, vamos para cualquier lado, pero seguramente para un editor que quiere vender una historia no le sirve. Sí, para vender muy buenos libros aquí. Para aquellos que amamos del arte, nos viene bárbaro. Así es. Pues ya para finalizar, me quedan nada más dos nombres. Alan Moore. Alguien con el que no podría trabajar, lo valoro muchísimo, pero yo no podría trabajar nunca con él, porque he visto cómo confecciona sus guiones y todos los requisitos que le impone al artista. Y al artista yo creo que hay que dejarlo en libertad absoluta. Lo comparo con el cine. Yo como artista me viene el guión y yo tengo que cumplir el rol de director, camarógrafo, diseñador, escenógrafo, iluminador. Ahora, si eso lo va a hacer el guionista, yo qué rol cumplo. Nada. O sea, no sabe dibujar quizás. Entonces lo único que necesita es una inteligencia artificial con una mano que pueda llevar adelante todos los conceptos que Moore tiene en su cabeza. Por cierto, es muy amplio. Sí. Ha hecho trabajo fantástico. Sí, entendido. Y para finalizar, el último nombre, Oesterheld. Y Oesterheld, alguien que rompió también en su momento un gran molde. Yo no lo conocí personalmente y de hecho, de ver todo lo que escribió, uno dice, caray, ese hombre fue iluminado en su momento, al mismo nivel que Breccia. Digamos, artísticamente lo hizo con los pianos, lo hizo rompiendo montones de moldes. Por eso, de alguna manera, la historieta argentina sentó su base en el concepto tanto de Oesterheld como de Breccia y algún otro que estaban en ese momento. Hugo Pratt, si se quiere, y algunos otros. O sea, quienes no los tengan en la mira, pues ahí está Sherlock Time y Mort Cinder, ¿no? Para ver esa dupla potente e infinita. Bueno, pues le agradezco. Y una última pregunta, yo sé que usted escucha
escucha música a veces y yo soy amante del rock nacional argentino, obviamente. ¿Qué le gusta del rock nacional argentino desde siempre? Todo. Lo viejo y lo nuevo. Ok. Así que, no, pero soy muy ecléctico escuchando música también. Sí. Porque puedo escuchar música nacional como extranjera, pero un día puedo poner tango, otro día música clásica, pero básicamente el rock es lo que más me llena. Perfecto, pues maestro, no le quito más su tiempo y le agradezco infinitamente el tiempo que me cedió y bueno, a Nicolás que nos apoyó también ahí para estar en contacto y seguimos como siempre detrás de su obra. Yo le mando un fuerte abrazo y bueno, ya próximamente nos verá por acá esta entrevista. Gracias. Gracias a vos y perdón otra vez por haberte tenido en espera tanto tiempo. Ha sido un placer y cualquier cosa a tu disposición. Muchísimas gracias, yo soy Paco Insunza, esta fue una siguiente emisión de Gente Común. Hasta allá, hasta Rosario, mandamos un abrazo, adiós, chao.